Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Ya? La clase de hoy es la clase para el curso de trigonometría para el primer año de secundaria, el tema 16, razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Bien, de ángulos en posición normal. Vamos a comenzar entonces con la clase. Cuando hablamos de ángulos o de razones trigonométricas de ángulos en posición normal, ¿ya? Estamos hablando de aquellos ángulos que tienen el punto de origen del ángulo en el eje X. Recordemos nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Mira acá, sistema de coordenadas rectangulares como este, tenemos que trabajar en dos ejes, ¿verdad? En el eje X, el horizontal, y en el eje Y, el vertical. ¿Ya? Sabemos que el eje X es el eje de las abscisas y el eje Y es el eje de las ordenadas. ¿Ya? Bien. También debemos recordar que en un sistema de coordenadas rectangulares tenemos cuatro cuadrantes. Cuatro cuadrantes. Aquí estará ubicado el primer cuadrante. Aquí estará ubicado el segundo cuadrante. Aquí el tercer cuadrante. Y por este lado el cuarto cuadrante. ¿Ok? Listo, nuestros cuatro cuadrantes ahí. Ahora, cuando nosotros hablamos de coordenadas de un punto, estamos hablando acerca de el punto que intersecta a los puntos que están ubicados en los ejes. Vale decir, si yo tengo aquí en el eje X ¿no? Tengo aquí 1, 2, 3, el punto 3, ¿correcto? Y tengo en el eje Y. ¿Ok? Ahí están mis puntos. Tendré por acá el punto 4. ¿Ok? Y yo quiero saber esa coordenada. Tendré la coordenada dada por el punto donde cruzan ambas líneas. ¿Ok? El 3 y el 4. Y esa línea estará determinada en ese punto. En este punto, entonces, estará el par ordenado o la coordenada. En este caso, 3, 4.
Recordemos que el primer número en las coordenadas siempre va a pertenecer al eje X y el segundo punto al eje Y. Además, este eje X se va a dividir en dos semiejes, el semieje negativo y el semieje positivo, ¿ok? Al igual que el eje Y de las ordenadas también se divide en dos semiejes, semieje positivo aquí y semieje negativo en este lado. Bien, ya tenemos ahí la coordenada 3, 4 en este caso, que es el punto donde cruzan ambas líneas. 3, 4. El 3 pertenece al eje X, siempre X va primero, y 4 pertenece al eje Y. Bien, ahora, si nosotros quisiésemos, acá vamos a poner así, en este lado, este punto, al que voy a llamar punto M, ese punto M es el punto 3, punto y coma 4. Pero si yo quiero reconocer un punto, ¿ok? Un punto cualquiera en forma genérica, en forma general, voy a poner de esta manera. Un punto cualquiera, diré el punto X1, Y1. ¿Correcto? El punto X1, Y1, un punto cualquiera en el sistema de coordenadas rectangulares. Y entonces yo diré, a ver, un punto cualquiera en el sistema de coordenadas. Un punto cualquiera en el sistema de coordenadas. ¿Ok? Un punto cualquiera en el sistema de coordenadas será, a ver, yo quiero coger acá, en este eje X, voy a coger aquí el punto X1. Y en el eje Y, un punto cualquiera, al que voy a llamar X2. ¿Correcto? Perdón, Y2, Y1. Acá tengo el X1 y acá tengo el Y1. Ya está. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahí es ver dónde cruzan esos puntos. Y veo en este lado que el punto donde se cruzan es este. Ahí estará mi coordenada X1, punto y coma, Y1. ¿Correcto? Ya está. Ahora, desde el punto de origen, que es el punto 0 acá, donde se cruzan ambos ejes, el eje X y el eje Y, ese es el punto 0, el punto de origen. Desde ese punto hasta el punto X1 tiene una distancia. Esa distancia en este caso será X1. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo tengo acá el punto 5? ¿Qué me diría desde 0 hasta 5? 5, ¿verdad? 5. Si sería desde el punto 0 hasta el 10, me diría 10. Entonces, desde el punto 0 hasta X1 va a medir X1. Desde el punto 0 hasta I1, igualito en el eje Y, va a medir Y1 también. Entonces, por acá tendremos Y1. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos esas distancias. Cuando hablamos de radio vector, al que vamos a conocer con el nombre de R minúscula, ¿eso por qué está dado? Mira, aquí nosotros tenemos esto. Fíjate bien. Nosotros tenemos esto aquí. Aquí tú vas a ver que trazamos una recta desde el punto de origen hasta el punto de la coordenada formal. Este va a ser el radio vector. ¿Ok? Bien. Esto tiene una distancia.
¿Ok? Acá que se ha formado un triángulo rectángulo. Ahí está su ángulo recto. Y lo que tenemos nosotros que hallar, mira esta región, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el valor de esta distancia x1, el valor de esta distancia y1, podemos hallar el radio vector, que es la hipotenusa. ¿A través de qué? En todo triángulo rectángulo, nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, Pitágoras dice, la hipotenusa, en este caso R, que es el lado del triángulo opuesto al ángulo recto, R al cuadrado es igual al valor de los catetos elevados al cuadrado. A ver, x1, ¿no? Radio al cuadrado es igual a x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. ¿Ok? Ordenando esta información será entonces que el radio vector es igual a la raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Y con esto voy a hallar la distancia de mi radio vector. ¿Ok? Con esto ya. Muy bien. Recuerda que un ángulo en posición normal es aquel ángulo que tiene como punto de origen el eje X positivo y va hacia cualquier lugar del sistema de coordenadas cuadrantales. En este caso, aquí estoy empezando mi ángulo en este lugar, aquí, y va hacia este radio vector, que es donde se genera el punto de la coordenada. Este será mi ángulo trigonométrico, en este caso alfa. ¿Ya? En este caso alfa. Ya está. Bien, veamos acá un primer problema. En este problema, me dicen, siendo 4,3 un punto del lado final de un ángulo en posición normal alfa, calcular el valor de las 6 razones trigonométricas de ese ángulo alfa. Siendo 4,3 un punto del lado final de un ángulo en posición normal alfa, calcular el valor de las 6 razones trigonométricas de ese ángulo alfa. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar entonces y diremos, a ver, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Y bien, por acá. Recuerda que estará dado, recuerda que estará dado que este sistema de coordenadas rectangulares en función a este par ordenado, 4.3. Bien. Ya tenemos ahí. Y mira, tenemos por acá punto de origen, el eje X, el eje Y. Tenemos acá 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y vamos a ver dónde está el punto donde cruzan las líneas.
Y tenemos el por acá y tenemos por acá. Ok, el punto de intersección, el par ordenado, la coordenada está ahí. 4 en el eje X, acuérdense bien, y 3 en el eje Y. 4, 3. Siempre el primero va en el eje X y el segundo en el eje Y. ¿Ok? Bien, ya tenemos ubicado el punto ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es trazar nuestro radio vector. Y trazamos aquí nuestro radio vector en este lugar. ¿Ya está? Trazamos nuestro radio vector en ese lugar y decimos, aquí está nuestro radio vector. Quiere decir que mira, acá está el ángulo recto. De acá, esta figura formó un ángulo recto. Nuestro ángulo alfa en posición normal nacerá en este lugar y terminará en este radio vector. Este es alfa. Bien, ¿cuánto mide este cateto? Este cateto de 0 a 4 mide 4. Este de acá mide 3. Ya está. Entonces tenemos 4 por el lado en el eje X, 3 por el lado en el eje Y. Y lo que tengo que hacer ahora es calcular la distancia R. Para, una vez completado mi triángulo donde me falta la hipotenusa, calcular el valor de las 6 razones trigonométricas. Bien, ya sabemos a través de Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras, tenemos, que el radio, bueno, no vamos a hablar de el radio al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces tenemos acá 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9 y este pasa como raíz. R es igual a la raíz de 25, R finalmente va a ser 5. Ese es el valor del radio vector. El radio vector asume el valor de 5. ¿Ya está? Ok. Entonces, hallemos ahora las 6 razones trigonométricas. Primera razón trigonométrica, el seno. El seno de ese ángulo alfa va a ser igual, cateto opuesto sobre hipotenusa 3, 3 quintos. ¿Está? Su corrazón trigonométrica para el seno es la cosecante. Viene a ser su inversa. La cosecante de ese ángulo alfa es 5 tercios. Bien, hablemos ahora de quién, del coseno. Coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa 4, 4 quintos. Hablemos ahora de su corrazón trigonométrica del coseno, que es la secante. La secante será su inversa, 5 cuartos. Muy bien. La tangente del ángulo alfa será cateto opuesto sobre cateto adyacente 3 cuartos. Y la cotangente del ángulo alfa será su inversa 4 tercios. ¿Ah? 4 tercios. Ya está. Muy bien, ahí están sus 6 razones trigonométricas en el primer problema. Un segundo, vamos a continuar.
Ok. Bien, vamos a continuar entonces de este lado y vamos a hablar de algo muy importante antes de continuar. A ver, complementando la información brindada anteriormente, estos ángulos en posición normal, lo que hemos visto hasta ahora, es cuando el ángulo se encuentra en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante no hay problema porque todas las razones trigonométricas, las 6 razones trigonométricas, son positivas. ¿Correcto? Son positivas. Las 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el eje X de las abscisas y el eje Y de las ordenadas serán positivos. Pero no va a suceder lo mismo en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuadrante. Recuerden que aquí estará el primer cuadrante, aquí estará el segundo cuadrante, por aquí el tercer cuadrante y aquí el cuarto cuadrante. Bien, entonces, no va a ser lo mismo. Vamos a explicarlo. En el primer cuadrante no hay ningún problema. Todas las razones trigonométricas son positivas. Todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Ok? Todas las razones trigonométricas en ese cuadrante son positivas. En el segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante, vamos a aprendernos un truquito que nos va a ayudar a determinar los signos de las razones trigonométricas. Mucha atención. A ver, en el segundo cuadrante empieza, como su nombre, con S, segundo. ¿Okay? Vamos a poner así. ¿Y qué razón trigonométrica empieza con S? El seno, ¿verdad? El seno. El seno y su corrazón trigonométrica. ¿Cuál es la del seno? S es la cosecante. Y la cosecante, las dos son positivas. Todas las demás son negativas. En el tercer cuadrante empieza tercero con T de tangente, ¿verdad? Y su corrazón, la cotangente, son positivas. La tangente y la cotangente son positivas. Todas las demás son negativas, ¿correcto? En el cuarto cuadrante, C de cuarto cuadrante, C de coseno y la secante, su corrazón trigonométrica, las dos van a ser positivas. Todas las demás van a ser negativas. Entonces, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas, ahí todo está bien, no hay ningún problema. En el segundo cuadrante, segundo con S, recuerdo eso, seno, empieza con S también, el seno y su corrazón trigonométrica, en este caso la cosecante, el seno y la cosecante son positivos. En el tercer cuadrante, T de tercero, T de tangente, la tangente y su corrazón trigonométrica, la cotangente, son positivas. Todas las demás son negativas. En el cuarto cuadrante, C de cuarto cuadrante, C de coseno, el coseno y la secante son positivas. Todas las demás razones trigonométricas son negativas. ¿Correcto? Bien. Vamos a ir ahora con el segundo problema. ¿Ya? Bien, veamos. Dice el segundo problema. Siendo, vamos a borrar esto de acá, en vez de borrarlo.
siendo número 2 siendo A, el punto A, 12, menos 5, un punto del lado final de un ángulo en posición normal alfa, calcular el valor de E. ¿Quién es E? La cotangente de alfa más la cosecante del ángulo alfa. Bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Primero hacemos nuestro sistema de coordenadas rectangulares, ¿verdad? ¿Está? Y trazamos ahí. Lo hacemos de esta manera porque están ubicados en el cuarto cuadrante. Veamos. Tenemos en el eje X va primero, Y va segundo. Acuérdense de eso. X, Y. En el eje X acá tenemos ok. Tenemos acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bien, 12 estará por acá en el eje X y 5 estará por acá en el eje Y. Bien, vamos a ubicar dónde cruzan ambas líneas. Y ambas líneas cruzan aquí. Ahí estará ubicado ¿quién? Mi punto A, cuyas coordenadas son 12, punto y coma, menos 100. Ya está. Ok. ¿Cuál será nuestro radio vector? Nuestro radio vector estará dado por este segmento que se encuentra acá. La distancia desde el punto de origen hasta el punto de la coordenada. Ya está. Ese es mi radio vector. Ahora, el ángulo empieza en el eje X porque es en posición normal y va a terminar precisamente en ese radio vector. Ojo, ¿dónde está ubicado mi ángulo recto? Está ubicado en este lugar. Pero nótese que el triángulo rectángulo está ubicado acá. Siempre voy a tomar el ángulo que va a tomar como punto de origen a X, no a Y, a X. Entonces, se toma como referencia al ángulo de acá, como referencia al ángulo que se formó. Aquí estará mi ángulo. Muy bien. Entonces, tendremos lo siguiente. Fíjate bien. Vamos a trabajar esto. Tenemos acá. ¿Cuánto es el valor de este cateto? Este cateto está en Y. Menos 5 o 5 nada más. Mide 5. Y este de acá, 12. Entonces, este de acá es 12. Muy bien. La distancia desde aquí hasta aquí es 12. Y en este lado es 5. Muy bien. Vamos a hallar ese radio vector. Y ya sabemos, por lo aprendido anteriormente,
el radio vector es igual a la raíz de, en este caso, 5 al cuadrado más, perdón, 12 al cuadrado más el otro que es 5 al cuadrado. Perfecto. R es igual a la raíz 12 al cuadrado, 144, más 5 al cuadrado, 25. R va a ser igual, 144 más 25, 169. Raíz de 169, eso será 13. Quiere decir que este radio vector es igual a 13. ¿Qué me piden? El valor de E. Muy bien. El valor de E. Veamos, pero en el cuarto cuadrante, ojo. Estamos en el cuarto cuadrante. Entonces ponemos E. Es igual, a ver, ¿cuánto vale o qué es la cotangente de alfa? Vamos a ver, cotangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 5/12. ¿Ok? Pero ¿qué signo va a tener ese 5/12? ¿Qué signo va a tener ese 5/12? Para este ángulo es el cateto, el cateto adyacente, estoy mintiendo, es el cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, cotangente, 12/5, ¿ya? 12/5. Bien, ¿qué signo va a tener? Veamos, recordemos nosotros acá nuestro inicio, ¿no? En el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? Cuarto, C, coseno, el coseno y la secante positivos. Los demás son negativos. Eso quiere decir que la cotangente es negativa. Negativo 12/5. Más la cosecante de alfa. La cosecante de alfa, ¿dónde estás? Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. 13 quintos. Ok. ¿Qué signo tiene? Solamente es positivo el coseno y la secante. La cosecante es negativa también. Muy bien, esto me va a quedar entonces como que es igual a menos 12/5 más por menos 13/5. Es igual, signos iguales se suman, menos 25/5, ¿no es cierto? Menos 25/5. Bien, vamos a ver, entonces, ¿puedo simplificar? Por supuesto que sí. Quinta y quinta, y esto me va a dar que es igual a 5, es igual a menos 5. Ya está, es igual a menos 5. Listo. Bien, otro problemita más para terminar. Ok. Vamos a ver otro problemita más para terminar. Nos quedamos por acá y tenemos, a ver, problema número 3. Dice, calcular el radio vector del punto 3, punto y coma 4. Calcular el radio vector del punto 3, punto y coma 4. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos acá el radio vector del punto 3, punto y coma 4. No vamos allá a razones trigonométricas. Está dado. A ver. Recuerda que el primer valor
pertenece al eje X y el segundo al eje Y, ¿cierto? Vamos a hacer nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Ahí está. Eje X, eje Y. En el eje X dice 3. 1, 2, 3. En el eje Y 4. 1, 2, 3, 4. 4 acá, 3 acá. Muy bien. ¿Dónde cruzan? Vamos a ver dónde están cruzando. Donde cruzan las líneas, allí estará la coordenada o el punto que me menciona. Muy bien, ahí estará el punto 3,4. El radio vector ya sabemos, ya conocemos, que es aquel segmento que une el origen con ese punto. ¿Ok? Ahí está. Ese es mi radio vector. ¿Ok? No me piden razones trigonométricas, solamente quieren que haya el radio vector, esa distancia. Entonces, ¿cómo hallo eso? Ya sabemos, el radio vector se halla con la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es 3 al cuadrado, y y al cuadrado, que es 4. Acá será 3, acá será 4. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. R va a ser igual a la raíz, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16. R es igual a la raíz cuadrada de 25. Finalmente, R va a ser igual a 5. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy en la clase de trigonometría para ustedes, primer año. Ya conmigo será hasta la próxima clase. Y esto es el día lunes a las 4:10 de la tarde. Buen fin de semana. Nos vemos.